Bienvenidos. A continuación vamos a hablar sobre Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nace el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia, y muere en 1527 también en Florencia. Fue un importante político y escritor florentino, el cual en 1494 entra como funcionario en la República de Florencia, la cual se creará en 1498 y en la cual Maquiavelo entraría ocupando altos cargos. En 1512, con el regreso de la familia de los Médicis a la capital florentina, con la cual Maquiavelo se encontraba fuertemente enfrentado, Maquiavelo es retirado de sus cargos y es encerrado por conspiración. Después de esto, de su salida en 1515, Maquiavelo regresa a sus propiedades y a partir de esta época es cuando él comienza a escribir sus obras más importantes. El Príncipe, la más importante y más conocida, escrita en 1512, describe el método por el cual un gobernador puede adquirir y mantener el poder político. Además de esta obra, tuvo otras más importantes como lo son Discursos sobre la primera década de Tito Livio y sobre el arte de la guerra. Las obras de Maquiavelo hablan de los principios en que se basa el Estado ideal, además de los medios necesarios para mantener el poder. Para concluir un poco la historia de Maquiavelo, es correcto afirmar que Maquiavelo es considerado uno de los teóricos políticos más importantes del Renacimiento, ya que por medio de él se abre el camino a la modernidad política y a la reestructuración social. Es decir, su importancia radica en que es un autor fundamental para entender lo que será la política de esta época. También se podría decir que Maquiavelo creía que el mejor gobierno era el de una república en contra de una monarquía absoluta. El Príncipe es un tratado político que Nicolás de Maquiavelo escribió en 26 capítulos y en los cuales hace relación a diferentes temas sobre el manejo de los estados, con unas consideraciones iniciales para luego realizar unos exámenes más profundos acerca de estos temas. Comienza con la definición de los estados, que en su primer capítulo define como la forma de organización de un conglomerado político, sea una república o un principado. Continúa con la descripción de cuántos géneros de principados existen y los medios mediante los cuales se pueden adquirir. También de cómo los hombres, siendo libres por naturaleza, se pueden sujetar a los designios de los señores. Trata de las obligaciones del príncipe con respecto a la milicia, porque considera que el arte de la guerra es el único estudio al que debe dedicar el príncipe, porque depende de ella el conservar el Estado. Si se vale más ser amado que temido. Un príncipe debe ser clemente, pero a su tiempo y con medida. Cuando se habla de la crueldad y la clemencia, todo príncipe nuevo debe imponer autoridad, y en ocasiones esto lleva a la crueldad. Maquiavelo fue mucho más que un oscuro diplomático sin escrúpulos. Jugó un papel muy importante durante el Renacimiento italiano a mitad del siglo XV en medio de la presión de ejércitos, de estados y del propio bando del Vaticano. Con su escrito más famoso, el Tratado sobre Política, el Príncipe pretendió aportar a los regentes y líderes de la posteridad una serie de consejos basados en los juegos de poder. Dentro de sus consejos se entrevé la idea general de que los objetivos de los príncipes, como la gloria o la supervivencia de sus estados, pueden justificar el empleo de medios inmorales para lograr esos fines. Esta política, alejada de los valores cristianos, causó un gran escándalo en su época, ya que el Vaticano no se encontraba totalmente conforme con las características de astucia, fuerza y determinación que Maquiavelo planteaba y consideraba necesarias para dirigir con éxito un estado. Dentro del ámbito político actual, un príncipe que cumpla con los parámetros de ser amado y temido por su propio pueblo, que tenga gran capacidad e ímpetu de establecer soberanía en medio de la opresión, con el fin de ser democrático, diplomático, marcar una brecha de adversidad para ser respetado, ser un gran estratega en diferentes entornos como sociales, éticos, económicos y tener un poder transitorio con sus súbditos, destacando la autoridad, fidelidad, justicia y prudencia, lejos de los vicios del poder. Damos por reconocimiento a nivel nacional los grandes líderes que fueron Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán, que a pesar de la gran segregación de la época de los 50 y 80, inspiraron un cambio bajo las necesidades del pueblo, pero fueron temidos por gobernantes ignorantes y ambiciosos del poder que dominaban bajo su propio interés al propio Estado, tanto así que llegaron a ser asesinados, esto pues que llegaron a ser odiados por parte de los mismos gobernantes aduladores y de sus fieles seguidores que también hacían parte del pueblo.
Por lo tanto, a partir de lo mencionado previamente, se pueden determinar cuáles son los postulados teóricos de Maquiavelo, empezando por cómo se enfoca en mantener la autoridad para la cual es necesaria ser resiliente, es decir, que no importan los métodos que se usen debido a que parecerán honrosos y serán alabados. Aún así, el príncipe, con la búsqueda del éxito, debe estar preparado para seguir dos tipos de conductas, esto al tomar acciones y decisiones, según la necesidad. La primera conducta sería la de los hombres, según aspectos como el derecho, la razón o la moral. Por otro lado está la conducta de las bestias, que se da según la fuerza, la trampa y el engaño. En cuanto a la política interior dada en la tensión entre el príncipe y el pueblo, se mantiene el ideal de mantener a los súbditos tal que no deban perjudicar los intereses del príncipe. Profundizando más, Maquiavelo prefiere sobreestimar la sagacidad por encima de la fuerza, puesto que opta a la impulsividad a pesar del peligro, dado que en su consideración de debilidad las armas que usa vienen siendo la habilidad y la constancia. Aplicándose al gobierno, quien desea ser obedecido debe saber ordenar. Siendo astuto e inteligente, siguiendo su pensamiento, debe ser alguien pragmático. Cuando Maquiavelo expone que es mejor ser temido que amado, es siempre y cuando sea necesario renunciar a alguna de las posturas dichas, ya que de esta forma solo le garantiza mantener el poder, pero se expone más a ser odiado. Al manifestar estas ideas se intenta promover la adhesión y obediencia de los súbditos, dependiente de la moral del príncipe. Esta es basada según las posibilidades de éxito, ya sea una conducta moral, una inmoral que guarda apariencias o una inmoral que se enfoque netamente en conseguir el éxito.